tercer tipo de inhibición. ¿De qué se trata la inhibición mixta? La idea entonces es que aquí tenemos la enzima, aquí está el sustrato y tenemos el inhibidor. Si es mixta, está combinando las dos anteriores. Mixto significa mezcla, ¿cierto? Entonces es una mezcla de competitiva y no competitiva. Eso es una inhibición mixta. Es decir, el inhibidor, la molécula que conocemos como inhibidor, puede luchar por el sitio activo de la enzima o puede unirse a otro lugar y bloquear de la misma manera a la enzima. ¿Cuál puede ser el resultado? El resultado puede ser este, puede ser que el inhibidor gane el sitio activo, o el resultado puede ser este, que el inhibidor se una a otro lugar y la enzima quede totalmente bloqueada. ¿Cómo hacemos entonces para determinar si la inhibición es mixta? De la misma manera que hemos venido hablando últimamente. Tenemos tres tubos de ensayo. Tubo número 1, tubo número 2, tubo número 3. El tubo número 1 se le agrega enzima y sustrato. Al tubo número 2 se le agrega la misma cantidad de enzima, la misma concentración de sustrato y un poquitico de inhibidor. Y en el último tubo agregamos la misma cantidad de enzima, la misma cantidad de sustrato, pero agregamos una concentración más alta del inhibidor. ¿Cómo queda la gráfica? Esto es exactamente lo mismo que hemos venido repitiendo desde la clase anterior, simplemente lo estoy repasando. ¿Cómo queda la gráfica? Lo mismo pero distinto. ¿Notan la diferencia entre esta y las dos anteriores? Si no se acuerdan, se las voy a dibujar aquí pues para fines prácticos. En el primer caso decíamos que todas se interceptaban en el mismo punto que era el eje de la Y. Esto es competitiva. No competitiva significaba que las dos líneas eran paralelas. Y miren la mixta. ¿Qué nota distinta en la mixta? Se unen, pero no en el... Correcto, todas se unen, todas se interceptan, pero no en el eje Y, sino detrás del eje Y. Cuando usted ve este tipo de gráfica, cuando los científicos ven el resultado de estos análisis que hicieron en esta gráfica, se dan cuenta que la inhibición es una inhibición de tipo mixto. No es competitiva, no es no competitiva, es mixta, es una mezcla de las dos. ¿Dudas de esto? Que lo veníamos a explicar desde la clase pasada. Ojo, si usted le perdió el hilo, le recomiendo que vuelvan y miren cómo me graban, que vuelvan y miren. ¿Ustedes me graban? No me graban, ¿verdad? Ah, no me graban, qué pesar. Los que sí me graban. Los que me graban, entonces revisen el video para que se acuerden de todo esto, porque yo ahorita lo que hice fue un repaso rápido para retomar. Entonces miren que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje general es el siguiente. Usted mirando las gráficas que se producen de los resultados de laboratorio se puede dar cuenta de cualquiera de los tipos de inhibición. La inhibición es normal en la célula, ya lo había dicho, sí, es normal. Usted no se puede quedar todo el día y noche produciendo ATP y ATP y ATP, se agotaría. Su expectativa de vida se reduciría a la mitad. Probablemente no tendría una expectativa de 65, 70 años, sino solamente de 35 años, porque el metabolismo es demasiado acelerado. Nadie aguanta ese metabolismo. ¿Sí? Entonces, obviamente necesitamos controlar. El ejemplo que yo les ponía en ese momento era el de los leones. Cuando las leonas cazan, después de cazar, usted ve en los documentales que vuelven a salir a cazar como locos. ¿No? ¿Qué hacen? Reposo. Se quedan en reposo. O sea, se inactivan, se inhiben ellos mismos también. ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Digestión. ¿Y la digestión para qué es? Para producir ATP. ¿Para qué? Para volver a salir a cazar cuando les dejan ir. Así de sencillo. O sea, aquí pasa lo mismo. La célula debe obviamente controlarse y la única manera de controlarse, o una de las maneras de controlarse más bien, es a través de un proceso de inhibición. Ahora, hay otro contexto, y que lo he mencionado aquí con los ejemplos, es el contexto farmacológico. En farmacología, cuando vean farmacocinética, que es el movimiento del fármaco a través del cuerpo, pues evidentemente que van a necesitar estos conocimientos. Todos los ejemplos que les he puesto acá son ejemplos farmacológicos.
Por esa razón es tan importante aprender esta parte de la bioquímica. Si usted no lo entiende acá, en farmacología le va a costar más trabajo. ¿Cierto? Ya cada quien. Ejemplo de inhibición mixta. Está el donezepilo. El donezepilo es un fármaco que se utiliza contra el Alzheimer, para tratar de retrasar el Alzheimer. ¿Qué es lo que hace el donezepilo? Bloquea una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Eso es lo que hace. Bloquear una enzima llamada acetilcolinesterasa. ¿Cómo la puede bloquear? Se puede unir al sitio activo o se puede unir a otro lugar de la enzima igual la va a bloquear. Es una inhibición de tipo mixto. Combina entonces las dos cosas. Entonces les reitero, ¿cuál es la importancia de la inhibición? Controlar la célula. Otra importancia de la inhibición, entender la farmacocinética más adelante. Ya les he puesto ejemplos aquí de fármacos. ¿Sí? ¿Cuál es la manera como nosotros detectamos el tipo de inhibición? Haciendo estos ensayos en el laboratorio, tomando los datos y haciendo las gráficas. Con la gráfica usted se da cuenta. Siempre que la gráfica le dé esto, es inhibición competitiva. Siempre que la gráfica le dé esto, es no competitiva. Y siempre que la gráfica le dé esto, es mixta. No le busque frenos a un cálculo, eso siempre va a ser así. Siempre. Todas hasta acá. ¿Qué fue? ¿Qué hermano? ¿Cómo va? Bien, hay un ejemplo, si ustedes quieren trabajar, la vez pasada también les había dado una tabla. Si usted descarga la presentación, pues puede darse la pena utilizando todos estos datos, son datos experimentales, para usted obviamente dibujar y mirar qué tipo de inhibición es. Bien, vamos a entrar a hablar de la regulación de la actividad enzimática. ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas tiene el parcial? Porque, ¿cómo se dan los procesos de regulación? La primera posibilidad, el primer proceso de regulación se llama modulación covalente de la enzima. ¿Qué significa modulación covalente de la enzima? Sucede cuando se le une a la enzima una molécula externa. Sucede cuando se le une a la enzima una molécula externa a través, separado, con ese, a través de un enlace covalente sencillo. Sucede cuando se le une a la enzima una molécula externa a través de un enlace covalente sencillo, modificando la actividad de la enzima. O sea que la enzima o se activa o se bloquea. Hay varios tipos de modulación covalente. Voy a decirlos aquí de a poquito, si los voy a graficar, muy sencillo. Primer tipo de modulación covalente se llama la fosforilación. ¿Qué es la fosforilación? Que a la enzima se le una un grupo fosfato. Después de que la enzima se active, o con el grupo fosfato, un grupo fosfato. Después de que la enzima se active, o simplemente que se inactive. Activa o inactiva. Todo depende. Depende de las necesidades de la célula. Depende de la enzima, porque evolutivamente la enzima pudo haber generado ese tipo de control. La fosforilación es cuando se le une un grupo fosfato. Qué difícil, súper difícil. Fosforilación, fosfato, fosforilación. Y aún así hay gente que no se la aplica. Bien, segundo tipo de modulación. P. 1A, 1B.
siempre normalmente esto lo escribo en el tablero porque cuando lo pongo en las diapositivas no se dan cuenta de la jerarquización del conocimiento. O sea, aquí se lo estoy jerarquizando. Segundo tipo de modulación se llama adenilación. O adenilación. A veces lo llaman adenilación, pero digámoslo como adenilación. Pongámonos una N. ¿Qué es la adenilación? Sucede cuando una enzima se le une un grupo AMP. ¿Saben qué es AMP? AMP significa adenosín monofosfato. Entonces a veces se le puede unir el AMP y la activa, o se puede unir el grupo AMP y la inactiva. Adenosín monofosfato. Adenilación. Siguiente, C. Uridilación. Uridilación. ¿Qué es uridilación? Es cuando a una enzima se le une un grupo UMP, o sea que en lugar de adenina tiene uracilo. UMP será entonces uridil o uracil, como quieran llamarlo. Uridil monofosfato. Entonces a veces la activa, en otras oportunidades probablemente lo que hace el monofosfato es inactivarla. D, 1D, metilación. ¿Saben cuál es el grupo metilo, no? ¿Qué van a saber? ¿Qué se van a acordar? ¿Qué es un grupo metil? El grupo metil entonces es cuando a una enzima se le une un grupo CH3. CH3 es un grupo metil. Entonces la puede activar o probablemente metil para activarla o inactivarla. Una pregunta, la inactivación se da, o sea, porque, por decir ahí en el grupo fosfato, ¿cierto? La fosforilación, o sea, ¿es de acuerdo al lugar donde...? Probablemente sí, porque la enzima lo que hace es un cambio conformacional. ¿Qué es un cambio conformacional? Cambia la forma. El cambio conformacional he venido hablando desde hace rato, es cambiar la forma, ¿cierto? Entonces, a veces puede que el fosfato se agregue por otro lado y lo que hace es que la enzima cambia de tal manera que cierra el sitio donde tiene el sitio el sustrato, ¿sabes? Entonces el sustrato podrá ingresar allí. O a veces el sustrato ya ingresó, pero ella cerró las fauces y ya. ¿Cierto? Lo estoy mostrando de esta manera, que es una forma como muy simple de entenderlo. Pero el proceso puede ser un poquito más complejo. ¿Sabe que uno Sí, sabe cuándo está inactiva? ¿Cómo sabe cuando está inactiva? A través del laboratorio, es la única manera. Laboratorio. Es la única manera. Y las enzimas que ya hemos conocido, pues ya obviamente los libros van desglosando poco a poco cómo se activan, cómo se inhiben. Esas sí hay que aprendérselas o buscar el significado de su activación o inactivación en los libros o los artículos. Entonces de esa manera. Ojo que el conocimiento es acumulativo. Por eso es tan jodido cuando uno les pregunta cosas de otros semestres y no se acuerdan de nada. Porque les cuesta más trabajo volver a aprender, porque toca volver a aprender lo que no aprendió, o lo que se le olvidó, y aprender otra vez esto de acá. Ese es un problema porque usted va a perder tiempo. Siempre va a perder tiempo recordando lo que se debió haber aprendido. El conocimiento es acumulativo. Ese es un problema que tenemos hoy en día, bajo todo concepto. Pero bueno. Bien, y nos falta una manera de modulación que se llama, la quinta, que se llama ADP, riboxilación.
Hay dos maneras con las cuales voy a retomar lo que les dije ahorita de recordar, de acumular el conocimiento. ADP ribosilación. Hay una manera muy sencilla de hacerlo. Voy repasando. Pero ¿quién los obliga a coger un punto cuadrado en vacaciones? Si usted no aprendió a hacer eso en el colegio, jamás lo va a volver a hacer. Normal. O sea, ustedes son como los camioneros, dan un pasito para adelante y les toca dar 2 pasitos para atrás para repasar cosas que se supone. El otro tip que le puedo dar es asocie el conocimiento. Si usted aprende de memoria, la memoria lo traiciona a uno. Pero si usted asocia el conocimiento, es más fácil traer recuerdos, coger la caña de pescar, traerle el archivo y sacarlo de allá. ¿Eso cómo se hace? Entrenando el cerebro. Eso no se hace de otra manera. Hay que entrenar el cerebro. Cierro el paréntesis. ADP ribosilación. ¿Qué debe unirse entonces a la enzima para ser regulada? Deben unirse dos cosas, un ADP más una ribosa. ¿Alguien sabrá qué es ADP? ¿Cómo? Mira lo duro. ¿Adenosine? Eso, sin pena, sin pena. ¿Cuál es mi? Adenosine difosfato. Es un adenosine difosfato más un azúcar llamado ribosa. Cuando estas dos cosas se unen a la enzima, eso se llama ADP ribosilación. Es un poquito más complejo porque, si usted se fija, la molécula o las dos moléculas que se unen son muy grandes, una cosa gigante. O sea que hay 5 maneras de que una enzima sea modulada covalentemente, es decir, que una molécula externa se le una a la enzima, como estamos viendo ahí, y que la regule, que la active o que la inactive. En todos los casos pasa lo mismo. Si usted quiere, entonces haga la otra enzimita aquí ya bloqueada, porque ADP la ribosa. ¿Dudas hasta acá? Este pedazo. ¿Puedo borrar? Para continuar. ¿No? No es que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo es que en algunos casos, por ejemplo, el fosfato puede activar la enzima o en otros casos puede inactivarla. Puede inactivar otra enzima. Lo que hace con una activándola, hace con otra inactivándola. De esa manera, entonces, pues, estoy hablando de algo general, es un panorama general, estoy hablando de la enzima fulana de tal. Si quieren ver ejemplos, pues obviamente, por ejemplo, en el caso de la fosforilación, por ejemplo, en la presentación hay ejemplos, ¿cierto? Está la enzima y está el estado de actividad alto. Algunas tienen estado de actividad alto sin el fosfato, la enzima está sola. Y hay otras que están en estado de actividad alto con el fosfato. Y lo mismo sucede, estado de actividad bajo con el fosfato o alto sin el fosfato. Todo depende de la enzima. Sino que no entro en estos detalles pues para no matarlos lentamente de tristeza de aprenderse todo eso, no es necesario. Lo importante es que sepan cuál es el mecanismo general. Me interesa más que sepan el mecanismo general. Porque ese mecanismo general, cuando ustedes lean, no sé, cuando lean una farmacología, cuando ustedes lean una bioquímica, pues les toca aprender sobre algo novedoso, les toca aprenderlo para su trabajo de grado, para lo que sea, pues obviamente no corra el riesgo, tenga menos posibilidades de morir o llorar sobre el libro, derramando lágrimas de sangre tratando de entenderlo, sino que ya le cogen el video más fácilmente, porque ya tienen el panorama general, ya se van a lo particular. Creo yo, pues, es mi intención. Probablemente de buenas intenciones también está lleno el mundo y el mundo está volviendo a pichuga. Es mi buena intención. Bien, ¿puedo orar? ¿Sí? Listo. Entonces voy a dejar el número 1 ahí. Ustedes ya saben que el número 1 está subdividido en 5 posibilidades. Voy a borrar solamente esas 5 posibilidades que pertenecen a ese grupo para hablar del segundo caso.
No, pero me pongas eso. Sí, verdad que está. Control a nivel de sustrato. ¿Qué ocurre? Ejemplo general. Allá doy un ejemplo particular, pero voy a dar un ejemplo general. Aquí tenemos el sustrato, encima el sustrato. El sustrato entra y se genera un producto. Cuando el producto alcanza altas concentraciones, ese producto se encarga de bloquear la enzima. Control a nivel de sustrato. ¿Cuándo sucede? Sucede cuando escribas, porque ahí está la definición. Sucede cuando. Sucede cuando el producto de una enzima, sucede cuando el producto de una enzima alcanza altas concentraciones y ese mismo producto se encarga de bloquear la enzima que lo generó. Y ese mismo producto alcanza altas concentraciones. Siento que yo repito hasta 3 o 4 veces. Alcanza altas concentraciones, y ese mismo producto se encarga de bloquear la enzima que lo produce. O sea, que bloquea su propia enzima, la enzima que lo genera. Ese es el control a nivel de sustrato, muy fácil. O sea que el control es inmediato. Sí, el control es inmediato. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Yo le repito. La enzima que lo produce. Tercer tipo de control o de modulación enzimática se llama retroalimentación negativa. Bien, en este caso les voy a pedir que miren por favor la imagen del lado izquierdo de la pantalla inicialmente. La imagen. Lo que está viendo ahí es una cascada metabólica. ¿Qué es eso? Entra un sustrato inicial y la enzima número 1 convierte el sustrato en un producto A. Pero ese producto a su vez se convierte en el sustrato de la enzima 2. Es una cascada, o sea, lo que produce la anterior enzima le sirve a la enzima subsiguiente y así sucesivamente. Si es claro eso o hay dificultades en entenderlo. El producto 1 se convierte en el sustrato de la enzima 2. La enzima 2 genera un producto 2 que se convierte en el sustrato de la enzima 3 y la enzima 3 genera un producto final. ¿Sí? De esto vamos a hablar muchísimo porque por ejemplo la glucólisis es una vía metabólica no de 3 pasitos, de 10 pasos. El ciclo de Krebs es una vía metabólica de 8 pasos. La cadena respiratoria es una vía metabólica de 4 pasos. Para poner después ejemplos. Ahora, quiero que miren la imagen del lado derecho. ¿Qué notan en esa imagen? La enzima 3 pasa. No. La enzima bloquea 3, la 1. No, el producto lo genera la enzima 1. solo la enzima 1. La 1, la 2, Analice la primero 3. esto otra vez. Vuelvan a mirar Es esto lo otra vez. mismo. Solo que el producto ¿Qué último sucedió aquí? bloqueó. El último producto bloqueó la enzima 1. ¿Qué se imagina que está haciendo el último producto? Dime. Correcto. El último producto, el producto final de una cascada metabólica, se devuelve y bloquea una de las primeras enzimas. En este caso está bloqueando la enzima número 1. ¿Cómo se llama eso?
feedback o retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque se está devolviendo. Entonces, ¿cómo podemos definir la retroalimentación negativa? Sucede cuando... No, profe. Ah, sí, tengo que hacer así porque es que no todo el mundo escribe a la misma velocidad. Captar. Sucede cuando... ¿Vio? Ah, ¿vio? Quedó grabado, que conste. No soy yo. Profesor, maduro para el video. El producto final de una cascada metabólica. El producto final. Hágale, escriba, sucede cuando el producto final de una cascada metabólica de una cascada metabólica se encarga de bloquear personas que estoy esperando en esta mañana, se encarga de bloquear una de las primeras enzimas de la cascada. Una de las primeras enzimas de la cascada. Si usted no se da cuenta de la, o sea, no entiende, si no entiende la definición, puede venirse a la figura y analizarla. A mí me gustan más las figuras, con la figura yo saco la definición. Todas las definiciones que les he dado son definiciones mías, no del libro, son mías. Las saco simplemente de qué? De analizar las imágenes. Fácil, es una manera de estudiar sencilla y no se han pillado. Estoy seguro que no se las han pillado. Bien, cuarto tipo de regulación. Se llama regulación alostérica. Alostérica. Y si le tengo la definición técnica, que es una galleta. ¿Quién lee la definición técnica de alosterismo, por favor? Proceso por el cual la unión de un compuesto molecular efectora se une a un sitio topológicamente distinto del centro activo de una enzima. Afecta a la actividad de la misma, generalmente por provocar un cambio en la Listo. El problema es que usted lee esa definición y usted dice, ¿usted entendió? ¿Cierto? Entonces vamos a desglosar, a desgranar la mazorca lentamente para que sus majestades no se sientan tan mal con la definición. Párele bolas. Proceso por el cual la unión de un compuesto, molécula efectora. ¿Qué es una molécula efectora? Es una molécula, es un compuesto químico diferente de la enzima que genera un efecto en la enzima. ¿Cuál puede ser el efecto? Activarla o bloquearla. ¿Listo? Ah, molécula efectora, ¿qué será? Es un efecto en la enzima. O la activa o la inactiva. Hasta ahí estamos bien con la definición. ¿O hay dudas? ¿Hay dudas de lo que acabo de decir? ¿O todo está bien? Melo, listo. Supongamos que está melo. Entonces, aquí tenemos la enzima. Entonces me está diciendo que hay una molécula que se llama el sustrato. Esto ya lo hemos venido estudiando hace mucho rato. Pero hay otra que se llama la molécula efectora. Y me dice lo siguiente: se une a un sitio topológicamente distinto del centro activo de la enzima. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Qué son esas palabras tan técnicas, tan extrañas? No, muy fácil, muy fácil. Usted ya sabe que este es el sitio activo. Le está diciendo que es un sitio distinto del sitio activo. O sea que se unirá acá. No, o sea que se va a unir a otro lugar diferente. Listo. Muy difícil entender eso. No. Bien, entonces obviamente ya les había dicho que como era una molécula efectora, afecta la actividad de quién? De la enzima. ¿Por qué? Porque la puede activar o la puede inactivar.
Es algo muy parecido a lo que acabamos de ver acá. Es algo muy parecido a lo que acabamos de ver acá. ¿Por qué? ¿Cómo la activa o la inactiva? Provocando un cambio conformacional. Se lo voy a explicar hace un ratito, ¿cierto? Entonces, si se unen, probablemente la molécula efectora inactive la enzima. O si la enzima está inactiva, probablemente la molécula efectora la activa. Ya, ahí quedó totalmente desglosado la definición. Profe, y si yo la quiero poner en mis palabras, pues porque generalmente tengo inconvenientes con la sinapsis neuronal, estas palabras tan extrañas, cosas tan distintas, entonces se la voy a dar muy sencillo. Entonces, regulación alostérica sucede cuando regulación alostérica, estamos hablando de esto, que es lo mismo que alosterismo, ¿cierto? Vamos a ponerles aquí regulación alostérica o y después me dirán, ay, eso son cosas distintas, no es la misma vaina. No se enreden, no se dejen enredar. Sucede cuando una molécula diferente de la enzima, sucede cuando una molécula diferente de la enzima se une a ella, o sea, a la enzima, se une a ella, usted tiene dificultades, exacto, tiene dificultades con la reacción, entre paréntesis, con la enzima. Eso suena chistoso, pero cuando usted va, después de haber tomado notas, y vuelve a leer, de verdad que se le olvida. ¿Sí? ¿Qué dijimos ahí al final? Cuando se une a ella. En un lugar diferente al sitio activo, coma, en un lugar diferente del sitio activo, para generar un bloqueo o una activación de la enzima, debido para generar un bloqueo o una activación de la enzima, debido a que induce un cambio en la forma de esta. Entre paréntesis, enzima. Cambio. La forma. La forma de esta. En la forma de la enzima. En la forma de la enzima, sí. En más entonces. Entre paréntesis más bien, pues, en la forma de la enzima, entre paréntesis pone cambio conformacional, porque este es el nombre técnico. Ese cambio en la forma se llama cambio conformacional. Tan difícil. Qué dificultad. Hay dos tipos de alosterismo. Hay dos tipos de regulación alostérica o de alosterismo. Está el homoalosterismo y el heteroalosterismo. Homoalosterismo y heteroalosterismo. Uno a veces saca las definiciones también por la etimología, o sea, por el origen o las raíces que tengan las palabras, por los prefijos y por los sufijos. Aquí tenemos dos prefijos, ¿cierto? Homo y hetero. ¿Alguien se acuerda qué significa homo? El mismo. Igual sería iso, pero sería en este caso pues como el mismo, parecido pues. Pero sí, dejémoslo como igual pues, para que no se me enrede. Igual. ¿Y hetero qué significa? Diferente, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? En el homoalosterismo ocurre y sucede que el sustrato hace las veces de molécula efectora para activar o inactivar la enzima.
O sea que el propio sustrato es la misma molécula efectora. Repito, en el homalosterismo el propio sustrato es la misma molécula efectora. El ejemplo clásico y típico de homalosterismo ¿Molécula qué, profe? efectora, que produce un efecto. Homalosterismo, un ejemplo de homalosterismo, la hemoglobina. ¿Cuál es el sustrato de la hemoglobina? El oxígeno. ¿Quién hace que la hemoglobina cambie? El oxígeno. Es un ejemplo típico de homalosterismo. Entonces, como ya saben la definición de homo, ¿cuál será la definición de heteroalosterismo? Tan difícil. Todo es tan difícil. Sustrato. Las moléculas de sustrato. Correcto, la molécula efectora es totalmente distinta del sustrato. Totalmente distinta del sustrato. Ejemplo de heteroalosterismo. Véanlo ahí. Ustedes notan la diferencia entre esta imagen y esta imagen. Es la misma proteína, pero notan alguna diferencia entre la una y la otra. La forma, ¿cierto? Aquí tiene forma como piramidal y aquí cambió y se convirtió en una forma como globular, ¿cierto? ¿O no? O no se la pilla. Esta y esta. Esta y esta. El ejemplo entonces de heteroalosterismo que les tengo se llama la aspartato transcarbamoilasa. Un nombre bien fácil, transcarbamoilasa. Un nombre súper sencillo. Bien. ¿Cuál es el sustrato? El sustrato son estas dos moléculas, un aminoácido que es el aspartato o el ácido aspartico y el carbamoil fosfato. Y la molécula efectora es esta, la CTP o citidina trifosfato, o sea que en lugar de adenina aquí hay citosina y tiene 3 fosfatos, o sea que este es un análogo del ATP, simplemente en lugar de adenina tiene citidina o citosina, si lo quieren llamar de esa manera, por eso se utiliza como molécula efectora. Esta es la molécula efectora, este es el sustrato. ¿Qué hace la enzima? Une estos dos sustratos, ese fenómeno se llama condensación, condensar significa unir, pegar. Ahí están entonces los dos ejemplos. Recuerde, el homalosterismo, el sustrato es la misma molécula efectora. Heteroalosterismo, el sustrato y la molécula efectora son diferentes. O sea, póngalo en estos términos, pues. Sí, sí, acabo de decir. Estoy diciendo que en el homalosterismo la molécula efectora es el mismo sustrato. Y en el heteroalosterismo la molécula efectora y el sustrato son Diferentes. Hoy lo resumí con esta igualdad y con esta diferencia. ¿Ya? Quinta forma de regulación enzimática se llama activación de simógenos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un simógeno? Un simógeno es una enzima inactiva. Es un isomero, enzima inactiva. Simógeno, con Z, ya está también escrito. Aquí está escrito por Z. Si no me entienden la letra, aquí está. Simógeno es una enzima inactiva. La pregunta es cómo se activa. La manera de activarla es podándola. ¿Saben qué es el verbo podar?
cortar. Cortar. Usted ha visto que los jardineros, ¿qué es lo que hacen? Podan los árboles, o sea que cortan las ramitas más largas de los arbolitos o de los arbustos. Los imógenos son enzimas que necesitan ser podadas. Para poder activarse necesitan cortarlas. La pregunta es, ¿quién las corta? Normalmente otras enzimas. Te le voy a dar un ejemplo de pura morfofisiología de poquito. Nacho Lenk de la morfofisiología. Ya, profe, los imógenos para activarse necesitan ser podados. Podados o cortados por otras enzimas. Sustento. ¿No qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿vio? Es mejor tomar apuntes en un letra. ¿Usted sabía eso? Neurocientíficamente es muchísimo mejor. Por otra encima. Sí, es cierto. Puedo borrar esta parte de acá del tablero, toda esta parte, la parte derecha. Sí, no hay problema. Simógenos, vea que tiene tilde en la O, ese es dúcula, todas las esdrújulas llevan tilde. Era eso. Bien, vamos a hacer un repasito breve de morfofisiología del tracto gastrointestinal. En otras palabras, vamos a hablar de digestión. Es claro de lo que vamos a hablar, de la digestión. Teóricamente, en el almuerzo, usted masticó el alimento, hizo deglución y el alimento llegó al estómago. El estómago, el HCl, continuó el proceso de digestión, un proceso de digestión química, como el que veíamos nosotros en el laboratorio, para continuar ¿hasta dónde? El intestino delgado, ¿cierto? ¿Qué porción del intestino delgado? Duodeno, correcto. Es el primer tercio del intestino delgado. Bien, pero hay algo. Aquí entre nos. Si usted comió proteína, algo de proteína, ¿quién se encarga de la digestión en el estómago? Una enzima que se llama la pepsina. Ustedes saben, ya lo hemos mencionado muchas veces en clase, que la pepsina trabaja en el estómago porque necesita un pH aproximado de 1.5 para poder trabajar al 100% o cerca del 100%. Pero en el intestino delgado el pH cambia, el pH llega a 6.2 aproximadamente. Aproximadamente 6.2 aproximadamente, o sea que es muy neutral, ese pH es neutro. Entonces aquí la pepsina ya no va a trabajar. ¿Quién trabaja en el intestino delgado? Pues hay un órgano que parece una hojita que se llama el páncreas. El páncreas produce entonces una vaina que se llama jugo pancreático. Miren que les estoy hablando de cosas básicas de morfofisiología. Me imagino que esto lo vieron, ¿no? La pregunta es: ¿de qué está compuesto el jugo pancreático? El jugo pancreático está compuesto de simógenos. ¿Qué son simógenos? Enzimas inactivas. ¿Cuáles? Tenemos que está compuesto de tripsinógeno. Notan la similitud en el sufijo. Nógeno, simógeno, tripsinógeno. O por ejemplo este otro, quimo, tripsinógeno. El quimo. Cuando tiene el sufijo nógeno, ya sabemos que es una enzima inactiva. Pero hay un prefijo que también sirve para identificar una enzima inactiva. También produce otra enzima inactiva que se llama la proelastasa. O sea que el prefijo pro me está indicando que la enzima está inactiva. Y hay otra enzima que produce, como que está en el jugo pancreático, que se llama la procarboxipeptidasa. El prefijo pro o el sufijo nógeno me están indicando que son Inactivo. simógenos, o sea, enzimas inactivas. Una pregunta sencilla, así como cultura general. Una puntuación cultural. ¿Por qué creen que el páncreas produce estas enzimas de manera inactiva? ¿Qué se imagina? Necesita una regulación
y no. La respuesta está súper incompleta. Sí, pero está incompleta la respuesta. ¿Por qué razón producirá el páncreas las enzimas inactivas? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué creen ustedes? Para hacer el equilibrio del pH. Se enreda el pelo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Obvio. Para el ¿Cómo? Para inactivar Los carbohidratos en el estómago, ¿no? En el estómago. Estamos hablando de enzimas que digieren proteínas. Empecemos por ahí, no carbohidratos. Y ya el globo pancreático ya no entra al estómago. ¿A dónde entra? Duodeno. Exacto, entonces no podemos hablar, no nos podemos devolver. Entonces no, ninguna de las anteriores. La razón es muy sencilla. Si produjera estas enzimas activas, ¿quién se autodigeriría? El páncreas. Entonces le daría a usted una pancreatitis y lo más probable es que se muera. Chao. Afortunadamente eso no entiende. Suponga que usted coge, ¿cómo decirlo de una manera muy sutil? Si usted coge su páncreas, se lo arranca y lo tira a un balde con ácido, ¿qué pasará con el páncreas? Se digiere, químicamente hablando. Ahora, imagínense que ese balde no tiene ácido, sino que tiene todas estas enzimas ya activas. ¿Qué sucedería? También se digiere, pero bioquímicamente. Entonces, si el páncreas generara estas enzimas ya activas, él mismo se haría un daño, se autodigeriría. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, todo Entonces, casa, todo está así. esas se activan con otra reacción. Sí, ya vamos a hablar de cómo se activan, tranquila, todo va a estar bien. Estamos en la mitad del camino. ¿Sí? Bien. Sí, es que se supone que esto lo vieron en Morfo, pues, supongo. Pues. Claro que es que aquí hay un problema en la U. Es que uno a veces, cuando ustedes ven Morfo, de pronto les tiran toda la morfofisiología solamente a un órgano, el órgano de especialización. Entonces todo lo demás lo ignoran completamente. Para mí eso es un error. Es un error que usted necesita saber, así como hablaban aquí de la homeostasis para tratar de enredar el cuento, pues realmente uno debería entender todo el organismo para poder entender realmente esa homeostasis. Porque cuando tú no entiendes todo, la interacción entre los diferentes sistemas te queda más complicado. Bien, pero no es no lo tomen como un regaño por ustedes, es una cuestión que ocurre desafortunadamente. Bien, cuando llega al intestino delgado, en el intestino delgado está tapizado por unas células que tienen microvellosidades. Esas células que están en el intestino delgado, en el duodeno, se llaman enterocitos. Enterocitos. El sufijo cito me está indicando que es una célula ya madura. El prefijo entero me está indicando que pertenece a quién? Al intestino. Todo lo que es entérico significa que es intestinal. Si le dicen a usted, no, es que esos son residuos entéricos, no se lleve los dedos a la boca. Son residuos del intestino. Ya sabe usted de qué estoy hablando, ¿no? Me imagino que si me sigue la corriente ya sabe de qué estoy hablando. ¿O no? ¿No se han dado cuenta? ¿Y cito qué era? Cito significa que es una célula ya diferenciada. Ya adulta, ya diferenciada. Y entero significa que todo lo que es entérico tiene que ver con el intestino. La ventaja de entender los sufijos y los prefijos o las raíces latinas y griegas es que usted no necesita aprenderse eso de memoria, sino que saca las definiciones fácilmente. Pero bueno, ¿quién soy yo para negarles la felicidad de la ignorancia? Vale de bolas. ¿Qué hace el enterocito entonces? El enterocito que
Adivinen, el enterocito produce una enzima súper distinta, con un nombre súper raro. Produce una enzima que se llama enteropeptidasa. Qué difícil. El enterocito produce una enzima llamada enteropeptidasa. ¿Qué hace la enteropeptidasa? Activa el tripsinógeno, lo corta, lo poda y lo convierte en tripsina. Eso sí no lo voy a escribir porque está aquí escrito. ¿Qué hace la enteropeptidasa? Corta el tripsinógeno y lo convierte en tripsina, o sea que lo activa. Si ustedes notan, espero que lo hayan notado, si no, pues aquí se los hago notar, las enzimas inactivas están en color rojo, las enzimas ya activas están en color verde, ¿cierto? Como el semáforo. El rojo se detiene, el verde siga. ¿Y esa amarilla es que está en proceso? Está en proceso. ¿Vio? Lo bonito de trabajar con grupo inteligente. Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El propio enterocito del intestino delgado, del duodeno específicamente, produce la enzima que se va a encargar de activar el primer sinógeno. Y si ustedes notan, todos los demás, una vez que usted activa el tripsinógeno, comienza a activar la prolastasa, activa la procarboxipeptidasa, mire la flecha, se activa a sí mismo y activa el quimotripsinógeno. Es decir, el paso importante para la activación o el paso inicial es este. Ya después este activa este y activa este. Ya activa. Lo que están viendo en color azul es la enzima, lo que ven acá son las cadenas laterales. Si ustedes se acuerdan de lo primero que vimos en bioquímica, les dije, ojo, para que la enzima funcione en el sitio activo, ¿qué se necesitan? Las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Se acuerdan de eso? Se los dije, por eso el conocimiento es acumulativo. Yo tengo que retrotraer todo eso que sé para poder entender esto. Bien, ¿cuál es la idea? Recuerde que la quimotripsina lo que hace es digerir proteínas. Entonces, este es el sustrato y el sustrato debe ingresar al sitio activo de la enzima. Ese es el primer paso. Listo, ahí lo tenemos dentro del sitio activo de la enzima. Ya se unieron. ¿Qué va a suceder? Miren, aquí tenemos un OH, aquí tenemos una histidina con un nitrógeno y aquí tenemos dos hidrógenos que están tratando de estabilizar este oxígeno de este carbono-carbonilo, porque este es el enlace peptídico. La pepsina normalmente rompe enlaces peptídicos. Estamos digiriendo proteínas, obviamente. Tenemos que romper enlaces peptídicos. Bien, ¿qué ocurre? Hace tiempo les dije yo, el oxígeno es el chacho de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo. ¿Qué le gusta? Atraer electrones. ¿Y a quién atrae fácilmente? Pues a la casquisuelta de la tabla periódica. ¿Quién es? El hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más regalado que tiene la tabla periódica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Este grupo OH está ahí normal, pero el nitrógeno, que también es electronegativo, si usted nota que hay tres rayitas, ¿a quién está intentando convencer? ¿A quién está intentando llevarse? ¿No lo ven? El hidrógeno. ¿O no lo ven? ¿O realmente ustedes creen que aquí no está ocurriendo nada? Que estas tres rayas no significan nada. Las tres rayitas están indicando que el nitrógeno, siendo muy electronegativo, le está diciendo al hidrógeno, venga, que aquí pasa más bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el hidrógeno se va con este nitrógeno, el oxígeno queda inestable. Y les dije también, el elemento que estabiliza en toda la tabla periódica, ¿quién es? El carbono. Nosotros estamos hechos de qué? De carbono. ¿Usted qué come? Carbohidratos. ¿De qué están hechos los carbohidratos? De carbono. ¿Qué come? Proteínas. ¿De qué están hechas las proteínas? De carbono y nitrógeno. ¿Come lípidos? ¿De qué están hechos los lípidos? De carbono. Todo en el planeta Tierra depende del carbono. Entonces, el oxígeno queda inestable. ¿Quién lo va a estabilizar? Este carbono. Mire lo que ocurre. Mira, aquí el nitrógeno ya se llevó el hidrógeno
y el oxígeno se estabilizó con este carbono. En medio de esa estabilización, el carbono tiene un problema, que el carbono solamente puede hacer 4 enlaces, no 5, 4, solo 4 enlaces. Entonces mire lo que ocurre aquí. Vamos a devolver, aquí hay un doble enlace, aquí desaparece el doble enlace. ¿Por qué? Porque si se une a este oxígeno, el carbono le tiene que soltar una de las manos al otro oxígeno. ¿Para formar cuántos enlaces? 1, 2, 3, 4. Si no, el carbono no es capaz de estabilizar nada. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se fue el hidrógeno ¿con quién? Con este nitrógeno. Pero mire lo que está pasando acá, note esto. ¿Nota esta interacción o no? ¿Sí la nota o no? Es puro cuento. Mire que este nitrógeno está tratando de atraer ¿a quién? Al hidrógeno que le robaron previamente a este oxígeno. Es que el hidrógeno es una maldita cualquiera. Entonces, ¿qué dice este nitrógeno? Venga, véngase para acá, ¿qué pasa más bueno? ¿Qué sucede? Termina yéndose con el nitrógeno. ¿Cuál es el problema del nitrógeno? Que el nitrógeno es capaz de hacer máximo 3 enlaces. 3. ¿Cuántos enlaces tiene acá? Tiene 1 con este carbono, tiene 1 con este otro carbono y tiene 1 con el hidrógeno. Este hidrógeno debería estar hacia abajo. Pero bueno. Si se enlaza con este hidrógeno, tiene que soltar el carbono. Lo tiene que soltar, porque nada más puede hacer 3 enlaces. ¿Qué es lo que ocurre? Esta parte entonces corta este enlace y sale de la enzima. Se convierte en el producto número 1. Mire que este nitrógeno, que es este mismo, se llevó este hidrógeno. Se lo llevó. ¿Cómo queda la enzima? De esta manera. Cortó la proteína, ya la cortó. Ya la cortó. Pero el segundo producto queda pegado a la enzima. ¿Quién viene al rescate? La molécula salvadora del planeta Tierra, o una de las moléculas salvadoras del planeta Tierra, el agua. Entonces entra una molécula de agua. Agua es H2O, miren, los dos hidrógenos y el oxígeno. La molécula de agua siempre se dibuja de la misma manera, de oxígeno con 2 hidrógenos. Siempre se debe dibujar así. Nunca se dibuja de esta manera. Esta agua no existe en el planeta Tierra en ninguna parte del universo. Se dibuja así. No voy a explicar por qué, no quiero confundirlos, pero siempre la molécula del agua se dibuja de esta manera. El agua funciona como ácido o como base. Si funciona como ácido, regala el hidrógeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Este hidrógeno, adivine quién se lo va a llevar. El nitrógeno. La pregunta es, ¿este oxígeno queda inestable? ¿Con quién se va a unir? Con el carbono. ¿No me creen? Claro, ahí. El hidrógeno se fue ¿con quién? Con el nitrógeno de ahorita. Y el oxígeno se unió ¿con quién? Con el carbono. Y luego, como que se devuelve la cosa. El oxígeno dice, ah, sí, me quitaste el hidrógeno de ahorita, pues te voy a quitar ahora este hidrógeno. Y mire los tres puntitos, las 3 rayitas. Este hidrógeno se lo lleva ¿a quién? El oxígeno. Si se lo lleva, suelta el carbono y el carbono ya sale. Ahí ya se llevó el hidrógeno y soltó el carbono. Y de esa manera entonces se genera el producto número 2. Al salir el producto número 2, la enzima queda libre para que llegue otra vez otro pedazo del polipéptido, otro pedazo de la proteína, vuelva a ingresar allí y vuelva y se repite el proceso. ¿Se la pillaron? Es una danza de elementos muy electronegativos y elementos no tan electronegativos. Es como ¿qué? Eso es un corintellado ahí enzimático, porque luchan por los hidrógenos son las regaladas que se van por el uno y el otro. Eso es lo que sucede. Listo, quedamos ya listos para parcial.